悪い夢のようで目覚めてもうwe get the bounce I'm in a panic get the hurry out there with mysteries and miseries 出たらい風間に揺られて三大指場は you at your hell 波の正体 M の正体踊る One, two, three steps on this dark stage Reach your black man 昭和一仮面の淵へ手をかけたただ骨が鳴るの The words and souls feels and blood 溢る力が不意に笑い出した答えはどこへ探して With my soul, with my heart We are learning now and living Don't hesitate Cause it's way わからない構わないまだいいもの振るってもただこの世界を生き抜けあんなくした悲しみがまたうついてく Sorry world Buenos días, profesor. Buenos días, profesor y compañeros. Yo les voy a presentar. Buenos días, profesor y compañeros. Yo les voy a presentar sobre la Guerra Fría. Sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría es la situación de enfrentamientos ideológicos y tensión prebelética que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XX entre dos superpotencias surgidas tras la Segunda Guerra Mundial como lo es la URSS y como es Estados Unidos y lo que era la URSS. No llega a desembocar en conflicto armado directo, aunque sí se producen enfrentamientos indirectos en territorio tercer países. Cada potencia marca su zona de influencia, bloques y se respetan. Lo azul, todo esto azul, lo que ven marcado de azul es Estados Unidos, y todo lo que ven marcado de rojo es la URSS, los países terceros que tenía sometido. La formación de bloques en 1945 hasta 1949. La división de los países en zona de ocupación tras la Segunda Guerra Mundial en Europa Oriental, Medio Asia y instauran de repúblicas populares en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. La división de Alemania en zonas de ocupación que dan a lugar a dos países como lo eran la RFA y la RDA. Alianzas económicas y militares, bloque occidental, Estados Unidos, de 1947. La doctrina Truman apoya a cualquier nación que quiera vivir en libertad frente a regímenes autoritarios. El Plan Marshall. El Plan Marshall se constituye en ayudar a la economía financiera y para reconstruir Europa y contener el avance del comunismo. El Plan Marshall en Estados Unidos pasa de una economía de guerra a una de paz sin sufrir superproducción. En 1949, Pacto Atlántico, OTAN, alianza político-militar entre Estados Unidos y la mayoría de países de Europa Occidental. Bloque Oriental, URSS. Por lado del bloque oriental URSS, en 1949 rechazó el Plan Marshall y responde con lo equivalente de ellos con la doctrina Jodad-Bond y Konifon. En 1948, Comecon integra las economías de los países comunistas según las necesidades de la URSS o de la Unión Soviética. En 1955, el Pacto de Varsovia, respuesta soviética a OTAN, se convierten en instrumento de dominación soviética. Las tensiones bélicas, conflictos bélicos en terceros países en los que Norteamérica apoya a un bando y soviéticos al otro. En 1949 hasta 1953 lo sucede en China estos sucesos. En China principalmente es la guerra civil china,
Estados Unidos apoya a los nacionalistas, mientras tanto la Unión Soviética a los comunistas, venciendo estos últimos. En Corea, tras la guerra civil, se conforman dos estados, lo que conocemos hoy en día como Corea del Norte y Corea del Sur, del paralelo 38. Coexistencia y confrontaciones de 1953 a 1973. Khrushchev y Eisenhower tranquilizan la relación. Las crisis. En Suez, de 1956, en Egipto, inicia el bloque no alineado. En Hungría, en 1956, primeras grietas en el bloque soviético. En el muro de Berlín, 1961, separa físicamente las zonas de influencia soviética y americanas. La crisis de los misiles. Uno de los episodios más tensos de toda esta guerra son que los soviéticos planean instalar unos misiles en Cuba. La tensión llega hasta casi provocar una confrontación directa, pero finalmente los soviéticos decidieron dar marcha atrás. La guerra de Vietnam. Guerra civil en los Estados Unidos, apoya a Pro-Occidental del Sur y la URSS a los comunistas del Norte. Estados Unidos envía tropas y se produce en su interior un movimiento social pacifista de la opción del conflicto. Fracaso norteamericano. Nixon se ve obligado a retirar las tropas. En 1973 a 1991 se alteran periodos de distancias con crisis puntuales. La Reagan, Estados Unidos, prudencia en intervenciones exteriores. En 1985, Gorbachev, la Unión Soviética, inicia un periodo de distanciación externa de apertura interna. En 1989, la caída del muro de Berlín y por último, en 1991, se finaliza esta guerra entre comillas, con la caída de la URSS. La guerra de la propaganda. Desde el principio del conflicto hasta su final, se utiliza todo tipo de propaganda para intentar desacreditar al otro bando y subir la moral del propio, desde carteles a películas, pasando en programas de radio, televisión, prensa, libros y cómics. Aquí podemos ver unos claros ejemplos de lo que hacía en Estados Unidos y la Unión Soviética de las propagandas. Bueno, profesor, aquí este fue mi exposición de la Guerra Fría. So we gotta just go crazy, crazy, and let's just go crazy now. Dance, dance, crazy, crazy, and let's you make a chico, go, cry, go. Hey, 歩き練真実を追いかければ迷い込む国の不大物は獲物になる You get to be hunted This line is そんな時だって Here is winner 勝者が答えになってゆくだけ全て break up 壊して Burn it